Ya, entonces, hoy día hablamos acerca de la nube electrónica. Hoy tenemos un tema bastante interesante antes de ingresar al siguiente tema, que es hablar acerca de tabla periódica. Este tema es un tema, eh, vamos a decir, crítico en el sentido de que lo tienes que aprender sí o sí en aras de tu preparación para un examen de admisión. Vayas al examen de admisión al que vayas, tienes que aprender configuración electrónica, ¿ya? Porque con esta configuración electrónica, tú vas a poder ubicar a los electrones en el último nivel de energía, vas a poder encontrar los electrones de valencia, vas a poder definir cómo se enlazan los átomos, ¿ya? Y eso va a ser lo más importante. Si en algún momento tú decides ser médico, ¿ya? Doctor no, sino decides ser médico, ¿ya? Vas a tener que llevar un curso que se llama química orgánica y la química orgánica desde el día uno te van a enseñar enlaces químicos, ¿ya? Y los enlaces químicos son enlaces covalentes. Y en los enlaces covalentes, desde el día uno te van a enseñar que los electrones de valencia se comparten, ¿ya? Y si te dicen que los electrones de valencia se comparten, significa que tienes que identificar primero qué cosa es un electrón de valencia, ¿ya? Y un electrón de valencia no es otra cosa que un electrón que se encuentra en la última capa. Por lo tanto, tu primera misión es identificar qué cosa es la última capa de un átomo. O sea, yo cómo identifico qué cosa significa la última capa para un átomo. De alguna manera tengo que poder identificar, ¿ya? Entonces, la nube electrónica o los números cuánticos, que es lo primero que vamos a ver antes de entrar a la nube electrónica, me van a ayudar a que yo pueda identificar la última capa, el nivel de valencia y los electrones que se encuentran en ese nivel de valencia y que me van a permitir ubicar a esos electrones que van a ser responsables del enlace químico, porque a la larga a mí lo que me importa de todo este estudio son esos electrones. Esos electrones van a ser los responsables del enlace químico. A la larga, eso es lo que te importa, ¿ya? Estudiamos esto porque a ti lo que te importa es ubicar a la capa de valencia, a los electrones de valencia, porque esos electrones de valencia son los responsables del enlace químico, ¿ya? Te puede servir para muchas cosas la nube electrónica, la configuración, y te puede servir para muchas cosas. Pero en específico y en estricto, tú lo vas a utilizar para eso, ¿ya? Entonces mi recomendación es que tú lo vas a utilizar para ello, para poder encontrar a los electrones de valencia, ¿ya? Entonces hoy día nosotros vamos a hablar acerca de la nube electrónica. Y punto muy importante, ¿ah? No sé si por ahí tú en algún momento has entrado al TikTok, porque recuerda que te dije yo la semana pasada, el TikTok no solamente te sirve para que pierdas el tiempo, sino para que puedas aprender algunas cosas interesantes, por ejemplo, en mecánica cuántica, ¿ya? Y de casualidad la vez pasada, porque yo te dije que yo utilizo el TikTok para dormir, porque como tengo muy mal sueño, a veces pongo el TikTok y me voy quedando dormido. Y justo me salió que este año es el año de la mecánica cuántica, ¿ya? Este año la mecánica cuántica cumple 100 años, ¿ya? Y en todo el mundo se celebra el año de la mecánica cuántica, ¿ya? Y entonces vas a encontrar que en muchos lugares del mundo se celebra, o en muchos lugares se están celebrando los 100 años de la mecánica cuántica, ¿ya? Y justamente porque hace 100 años se empieza a introducir los criterios de la mecánica cuántica, de la ecuación de onda de Schrödinger, que fue justamente el precursor del ingreso de la mecánica cuántica. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer algún comentario? ¿Quién fue? Creo Alejandro o... Alejandro, ¿querías hacer un comentario? ¿O se te abrió tu micrófono? ¿Alguien me parece?
con total confianza. Si quieren hablar, hablen, nada más, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, yo te había dicho, ya, y en algún momento creo que lo conversamos, cuando empezamos el curso de química, que para nosotros hablar del átomo hubo un desarrollo de la teoría atómica o de los modelos atómicos, ¿ya? Y en el desarrollo de los modelos atómicos empezamos con Dalton, después de Dalton aparece Thomson, después de Thomson aparece Rutherford y después de Rutherford aparece Bohr. Pero todos esos modelos, ya sean el modelo de Dalton, Thomson, Rutherford o Bohr, son modelos deterministas, o sea, modelos que te permiten establecer, vamos a decir, hasta cierto punto, certeza, ¿ya? Certeza. En el caso del modelo de Rutherford y el modelo de Bohr, te hablan de la certeza de ubicar a un electrón. Porque en el caso del modelo de Rutherford, te hablan del modelo del sistema planetario en miniatura. O sea, los planetas alrededor como los planetas alrededor del Sol. ¿Ya? Entonces, ese modelo es un modelo que te permite a ti definir cómo los electrones se mueven alrededor del núcleo, ¿ya? Y hasta cierto punto te permite establecer posición y velocidad del electrón, ¿ya? Y tú recuerdas que yo te dije que el modelo de Rutherford era un modelo que fallaba porque el electrón no se puede mover eternamente alrededor del núcleo, ¿no? El electrón, al ser una partícula con carga y el estar en un movimiento circular, está acelerada y pierde energía. Entonces, al perder energía, termina cayendo en espiral hacia el núcleo atómico y ¡pum!, el átomo desaparece. Entonces, el modelo de Rutherford es un modelo inconsistente porque el electrón terminaría cayendo al núcleo atómico. Entonces, el átomo no sería estable, ¿ya? Entonces, ese modelo de Rutherford es un modelo inconsistente, es un modelo que no tiene coherencia, ¿ya? Y además es un modelo determinista. Y si pasamos al modelo de Bohr, el modelo de Bohr trató de corregir el modelo de Rutherford y lo corrigió y lo corrigió. Sin embargo, el modelo de Bohr es un modelo que solamente sirve para el átomo de hidrógeno y que ayudó a entender el criterio de niveles de energía, algo que hasta ese momento no se había establecido. Ayudó a entender o en todo caso a introducir, a concatenar un criterio que era la teoría cuántica de Planck. Y recuerda que yo te dije en algún momento que la teoría cuántica de Planck fue una de las cosas más espectaculares que hubo en la física, ¿no? Tú recuerdas al señor Albert Einstein, ¿cierto? ¿Lo recuerdas al señor Albert Einstein? Sí, ¿Sí? El señor Albert Einstein ganó un premio Nobel, ¿sí? ¿Por qué ganó el señor Albert Einstein un premio Nobel? ¿A qué se debió que el señor Albert Einstein haya ganado un premio Nobel? Te lo dije. por su teoría de la relatividad, Por la teoría de la, relatividad, por la teoría de la relatividad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. sí. Sí, ¿no? No, papá, no, mamá. Y te lo dije y te lo repetí más de una vez. Todo mundo cree que el señor Albert Einstein ganó un premio Nobel por la teoría de la relatividad. Él es famoso por la teoría de la relatividad. Y es cierto, o sea, uno de los más grandes, vamos a decir, descubrimientos. Profe, ¿es por la ley del efecto fotoeléctrico? Claro, claro. O sea, uno de los más grandes descubrimientos del señor Albert Einstein fue la teoría de la relatividad, uno de los más grandes desarrollos. Pero en realidad, él ganó un premio Nobel por explicar satisfactoriamente la teoría de la relatividad. Y él la explica de una manera muy sencilla, utilizando la teoría cuántica de Planck. Y esa teoría cuántica de Planck es una teoría que terminó destruyendo la física de ese entonces. Hasta ese entonces, hasta el tiempo de Max Planck, ¿ya?
hasta el tiempo de Max Planck, se creía que la luz, que la energía radiante, solamente tenía comportamiento ondulatorio, o sea que la luz se podía comportar como onda, ¿ya? Pero la luz no solamente se comporta como onda, sino la También luz como partícula. como partícula. Obvio, la luz también se puede comportar como partícula y es una locura, porque a todo mundo, todos los abuelitos físicos de aquel entonces, decían, oye, la luz solamente tiene comportamiento de onda, ¿ya? No naturaleza, vamos a decir, dual, ¿ya? Ten mucho cuidado. Si tú ves en un libro que te dice naturaleza dual de la luz, o algún profesor te habla de la naturaleza dual de la luz, no es correcto, es comportamiento dual de la luz, ¿ya? Comportamiento dual de la luz, no naturaleza. La naturaleza es única. El comportamiento de la luz sí es dual, ¿correcto? La luz se puede comportar como onda y se puede comportar como partícula de manera independiente. No se puede comportar como onda o como partícula al mismo tiempo. ¿Cuándo la luz se comporta como onda? Bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si tú te pones frente a un espejo, ¿qué es lo que ves frente al espejo? Mi reflejo. Tu reflejo, pues, ¿no? Tu carota ves frente al espejo. Ahí, ¿qué estás demostrando? El efecto de reflexión de la luz. Eso se explica mediante la teoría ondulatoria de la luz. Si tú pones una cuchara en un vaso con agua, tú vas a ver cómo parece que la cuchara se hubiera roto, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la luz no viaja a la misma velocidad en el agua que en el aire. A ese fenómeno se le llama refracción de la luz, ¿ya? Y eso se explica mediante la teoría ondulatoria de la luz. O sea, en ese caso, yo puedo aplicar el comportamiento ondulatorio de la luz. En ese caso, los abuelitos que defendían el comportamiento ondulatorio de la luz estaban bien, chévere. Pero Max Planck se opuso a que la luz únicamente tuviera comportamiento ondulatorio. Y él dice, no, 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 no. La luz también puede tener comportamiento corpuscular. Y es más, esa luz que tiene comportamiento corpuscular, ¿ya? Se puede transmitir en forma de paquetes discretos. Y cada uno de esos en cada uno de esos paquetes discretos se llama cuantos o fotones, ¿ya? Cuantos o fotones, le da el nombre de cuantos o fotones. Y por más que los físicos de aquel entonces se resistieron a ese criterio, a que la luz pudiera tener ese comportamiento corpuscular, no tuvieron otra opción que tratar de aceptar, o sea, muy a regañadientes, como que, "Ay, que voy más plano, o sea, no te están diciendo tonterías, ¿qué te pasa? O sea, tuvieron que hasta cierto punto, como que o lo acepto o no lo acepto, porque en realidad tenía que haber una forma de cómo validar eso de ahí, pero no había un experimento que lo validara, no había forma. Era una hipótesis hasta ese entonces, ¿ya? La teoría o la hipótesis en ese caso de que la luz podía tener ese comportamiento corpuscular, o sea que la luz se podía comportar como partícula, ¿ya? ¿Y quién valida esa teoría? La valida Albert Einstein, demostrando el efecto fotoeléctrico. ¿Y qué es el efecto fotoeléctrico? No es otra cosa que cuando la luz incide sobre una superficie, emite electrones, ¿ya? Lo que pasa actualmente, por ejemplo, en las celdas fotovoltaicas, ¿no? ¿Tú has visto los paneles solares? ¿Sí? A ver, levanta la mano. ¿Quién ha visto, aunque sea, no, o sea, no lo has visto de repente en vivo y en directo, pero has visto por lo menos una imagen de lo que es un panel solar? ¿Has visto un panel solar, cierto? ¿Una imagen de un panel solar? Sí, 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 todo, sí. ¿sí? O por lo menos por foto, ¿no? Y si no lo has visto, seguro ahora vas a ir de curiosidad, te vas a ir al internet y vas a poner panel solar y vas a ver qué cosa es un panel solar, ¿no? ¿Sí? Ya, Está hecho de silicio, si no me acuerdo, profe. inicio, claro. Que Entonces, ¿qué? dicen que es un semiconductor, ¿no? Y convierte la luz en electricidad.
convierte la luz en electricidad. Y justamente lo acabas de decir tal cual como pasa, Marcelo, ¿no? O sea, lo que hace un panel solar es exactamente lo que tú acabas de decir. Llega la luz del sol sobre la superficie sobre esta superficie y transforma la luz en electricidad. Y no hace otra cosa que esa luz que llega, ¡pac!, la convierte en electricidad. Eso se llama efecto fotoeléctrico. Foto de luz lo convierte en electricidad, ¿ya? Y ese efecto fotoeléctrico o ese efecto fotovoltaico es el que se termina explicando o que lo termina explicando Albert Einstein y lo hace merecedor de un premio Nobel. ¿Y cómo se explica eso? Eso se explica con la teoría cuántica de Planck y lo hace merecedor de un premio Nobel, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría cuántica de Planck fue una de las teorías más espectaculares que ayudó no solamente a que Albert Einstein pudiera explicar la teoría, perdón, el efecto fotoeléctrico, a que ganara un premio Nobel, sino que además fue el punto de partida para que el señor Niels Bohr lo tomara como referencia para resolver las inconsistencias que tenía el modelo atómico de Rutherford y explicara los espectros de emisión y absorción que tenía el átomo de hidrógeno. Entonces, con eso se resolvían muchas cosas, ¿ya? Entonces, hasta ahí están todos felices, todos contentos. Ahora, para que recuerdes, ¿ah? Chiste científico, ¿ya? Chiste científico. ¿Qué sonido hace un fotón cuando se cae de la mesa? ¿Cuál? ¿Qué sonido hace un fotón cuando se cae de la mesa? Botón. Un cuanto. ¿Qué sonido es un fotón cuando se cae de la mesa? Planck. Así suena cuando se cae de la mesa, ¿ya? Entonces así vas a recordar que la teoría cuántica de Planck está relacionada con los cuantos o los fotones, ¿ya? Punto importante. Se tenía un montón de información respecto al átomo. Ya se había encontrado por primera vez que existían los niveles cuantizados de energía con Niels Bohr. Sin embargo, el átomo se hacía cada vez más complejo, muy complejo, porque aparece un señor que nos dice, es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. ¿Cómo se llama ese principio? ¿Te acuerdas? Incertidumbre. Principio de incertidumbre, claro. Yo no puedo determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es definir una región donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama a esa región de máxima probabilidad? Orbital. Orbital Orbital. atómico, ¿correcto? Y todo orbital atómico como máximo, ¿cuántos electrones acepta? 2. Dos electrones, ¿correcto? Entonces, se volvió a destruir la física. Se volvió a destruir la física. O sea, porque todo estaba bonito hasta Max Planck. Todo estaba bonito hasta Bohr. Pero viene este señor Heisenberg y nos dice, es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón y ¡po!, destruyó absolutamente todo, ¿ya? Lo complicó absolutamente todo y ya no es posible hablar de un átomo o de un electrón por lo menos definido en una posición específica, sino de un electrón en una región de máxima probabilidad. Y para establecer esa región de máxima probabilidad, tienes que establecer esa región en términos de una ecuación de probabilidad. Y esa ecuación de probabilidad la propuso este señor, Erwin Schrödinger, ¿no? Erwin Schrödinger, un físico austriaco, propone esta ecuación de acá. Este monstruito que tú ves aquí
lo propuso Erwin Schrödinger. Profe, ¿me tengo que aprender esta ecuación? No, olvídate, tienes que aprenderte esa ecuación, ¿ya? Esa ecuación a veces te las ponen tus profesores en la academia para lucirse, para decir, oye, mira, estás chévere esta ecuación, pero a la larga no tiene nada que ver esa ecuación. Nunca la vas a ver en tu vida. Tal vez tu profesor se la va a aprender de memoria y la va a poner en la pizarra, pero más nada. O sea, ni en la universidad la vas a ver. Tal vez si vas a estudiar física nuclear o física pura, en algún momento la vas a ver. Y eso lleva así curso de física 4 tal vez. Lo que sí debes tener en cuenta para efectos de preguntas del examen de admisión, para preguntas en CPREUNI, que sí ha venido, ¿ya? Es este señor, el psi cuadrado, ¿ya? Este psi cuadrado. Acá sale como y cuadrado, pero no es y cuadrado, sino es el psi cuadrado, ¿ya? Que viene a ser algo así. Ya acá ha salido como y cuadrado, pero no es y cuadrado. Es la función de onda. O sea, este de acá, este señor, ¿ya? Es trinche, ¿ya? Llámale psi, la función psi, el trinche. Pero aquí lo que tú vas a tener es el trinche al cuadrado, ¿ya? El trinche al cuadrado, el psi al cuadrado, te habla de la densidad de probabilidad. Y él está relacionado con la probabilidad de encontrar a un electrón en alguna región del átomo, ¿ya? Si este es el átomo, mira, mira papá lindo, mira mamá linda, yo acudo a tu razonamiento, ¿ya? Yo sé que tú eres lo máximo razonando. Si este es el átomo, papá, y esta es la nube electrónica, te pregunto, ¿qué es esto? Te creo. No, Núcleo. ¿Qué es esto? núcleo atómico. Núcleo atómico, ¿ya? Y si esto de acá me habla de la probabilidad, mira, mira, te creo, ¿ah? Mira, te recontra creo. Probabilidad, ¿ya? Si él me habla de la probabilidad, vuelve a repetirme, por favor, vuelve a repetirme. ¿Qué cosa es esto? Núcleo atómico. Atómico. El núcleo atómico, ¿ya? Te creo. Si él me habla de la probabilidad y tú me estás diciendo que él es el núcleo atómico, te pregunto, ¿cuál es el valor de psi al cuadrado aquí? Profe, pero usted me ha dicho que eso yo no voy a ver nunca en la universidad ni nada por el estilo, y se está rayando, está maleteando, usted ve lo máximo. ¿Por qué es así? Mala gente es usted, mentiroso. Todos los hombres son iguales. Está fácil, razona. No se sabe. Me has dicho, ¿qué cosa es esto? El núcleo. Y esta es probabilidad. Probabilidad de hallar al electrón. O sea, esta es probabilidad de hallar al electrón. Y me estás diciendo que este es el núcleo. Y tú me estás Orbital. diciendo que esta es probabilidad de hallar al electrón. Te pregunto, si esta es la probabilidad de hallar Orbital. al electrón y este es el núcleo, ¿cuánto El vale la orbital. probabilidad de hallar el electrón acá? Probabilidad. Vuelvo a preguntar. No explotes. ¿Cuánto vale? A ver, qué cosa es esto? ¿Me dijiste? El Núcleo núcleo. atómico. El núcleo atómico. Esta es la probabilidad de hallar al electrón. Ojo, esta es la probabilidad de hallar al electrón. Te pregunto, si este es el núcleo y esta es la probabilidad de hallar al electrón, ¿cuánto vale el psi al cuadrado aquí? Nueve. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Pi. Papá, ¿cuánto es esto? ¿Qué dice Cero. aquí? ¿Cuánto hay? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque en el núcleo ¿hay electrones o no hay electrones? No. No hay No. electrones, pues. Entonces, ¿cuánto sería la probabilidad de hallar electrones aquí en el núcleo atómico? Cero. Cero, porque no Cero. hay. Porque no hay electrones, pues. Entonces, ese tipo de razonamientos
son los que te van a venir en el examen de admisión, papá lindo, mamá linda. O sea, no te vayas a la matemática, no te vayas a los operadores, deja de ver la matemática como matemática, no te viene matemática en uni, te viene razonamiento, ¿ya? Te viene razonamiento. Tú razonas. Oye, esto es probabilidad de hallar al electrón. Escucha, probabilidad de hallar al electrón. Si este es el núcleo atómico, ¿qué probabilidad tengo yo de hallar al electrón en el núcleo atómico? ¿Tengo alguna probabilidad de hallar al electrón en el núcleo atómico? No. No, no tengo probabilidad de hallar al electrón en el núcleo atómico. Por lo tanto, ¿cuánto sería psi al cuadrado en el núcleo atómico? 0. Cero. Entonces, si alguna vez tú estás en CEPREUNI, porque estas preguntas han venido en CEPREUNI, ¿ya? Han venido en los parciales de CEPREUNI, han venido en las prácticas calificadas de CEPREUNI, y la gente se raya porque dice, oye, ¿cómo me va a venir ese tipo de preguntas en CEPREUNI? No, no tiene nada del otro mundo. Esto es densidad de probabilidad. La densidad de probabilidad aquí vale cero. ¿Por qué? Porque en el núcleo atómico tú no vas a hallar electrones, ¿de acuerdo? Entonces, la densidad de probabilidad en el núcleo atómico es igual a C, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación es una ecuación matemática, ¿ya? Obviamente, ecuación matemática que te va a ayudar a establecer la probabilidad de hallar al electrón en alguna región del átomo, ¿de acuerdo? ¿Y en qué región del átomo? Aquí, fuera del núcleo atómico. El electrón, ¿dónde lo vas a encontrar? ¿En cualquier lugar fuera del átomo? ¿Qué me dice el principio de incertidumbre? ¿Dónde yo me voy a encontrar el electrón? Orbital. En un orbital atómico. ¿Cuántos electrones acepta como máximo un orbital atómico? 2. Dos electrones atómicos. No, perdón, dos electrones como máximo. ¿De acuerdo? Entonces, este señor, Erwin Schrödinger, lo que hace es trabajar esta ecuación matemática, ¿ya? Y el desarrollo de esta ecuación matemática me da tres soluciones, ¿ya? Tres soluciones, ¿ya? Y esas tres soluciones se le llaman los tres números cuánticos. Ojo, ¿cómo se le llaman a esas tres soluciones? Repítelo. Los 3 números cuánticos. Los tres números cuánticos. Si no quieres abrir tu micrófono, no me importa, dilo aunque sea con el micrófono apagado. ¿Cómo se llaman esas tres soluciones? Los tres números cuánticos. Repite, ¿cómo se le llaman? Los tres números cuánticos. ¿Ya? Profe, pero yo escuché que son cuatro números cuánticos. Sí, pero de esta ecuación salen solamente tres números cuánticos. ¿Ya? El principal, el secundario y el magnético. ¿Ya? Y luego, con el avance de los años, se encontró que el electrón en realidad se describe con cuatro números cuánticos, con cuatro, ¿ya? Que viene a ser el principal, el secundario, el magnético y el spin, con cuatro números cuánticos. Pero los tres primeros salen de la ecuación de Schrödinger. Principal, secundario y magnético salen de la ecuación de Schrödinger. El cuarto fue introducido por Paul Dirac, porque se encontró que el electrón tenía otra propiedad adicional que se conoce con el nombre de spin, ¿ya? El primer número cuántico me habla o está relacionado con el tamaño del orbital, el segundo con la forma del orbital, el tercero con la orientación del orbital atómico. ¿Qué era un orbital, papá lindo, mamá linda? ¿Qué era un orbital? Camila, ¿qué era un orbital? Profe, ¿es el lugar donde hay la mayor probabilidad de encontrar un electrón? Es el lugar donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón. Ese es un orbital atómico, ¿de acuerdo? Entonces, ese lugar tiene un tamaño. Ese lugar tiene una forma. Ese lugar tiene una orientación en el espacio. Eso es lo que me dicen los números cuánticos, ¿de acuerdo? Entonces, los tres primeros números cuánticos salen de la ecuación de Schrödinger. El cuarto número cuántico es una introducción que aparece como una consecuencia de lo que vamos a ver dentro de un momento.
Esto que tú ves acá se conoce con el nombre de notación cuántica. O sea, así es como yo ordeno a los números cuánticos, así como tú lo vas a encontrar en los exámenes de admisión. Principal, secundario, magnético y spin. Repite conmigo si no quieres abrir tu micrófono. El que quiere abrir su micrófono, lo abre, ¿ya? Principal, secundario, magnético y spin. A ver, abre tu micrófono el que quiere abrir. Principal, secundario, Principal, secundario, magnético y spin. Principal, Perfecto. secundario, magnético, spin. Perfecto. Principal, secundario, magnético y spin. Él me habla del nivel, los 2 del subnivel, los 3 del orbital y los 4 del electrón, ¿ya?